Hola, esta es una pregunta de estadística de construcción de tablas de frecuencias a partir de datos con variable continua. Ejercicio número 9. A continuación se dan los resultados obtenidos con una muestra de 50 universitarios. La característica es el tiempo de reacción ante un estímulo auditivo. Podemos ver los datos en desorden. Alcanzamos a ver que son decimales, que tienen 3 números decimales después de la coma, y solo uno de los datos aparece con 4 decimales. Bien, vamos a ver las preguntas que nos solicitan. Nos preguntan: 1. ¿Cuál es la amplitud total de la distribución de los datos? 2. Obtenga la distribución de frecuencias absolutas y relativas. Obtenga la distribución de frecuencias acumuladas, absolutas y relativas, con los intervalos anteriores. Calcular la media y la varianza con los intervalos del apartado B, y después calcúlense las mismas magnitudes sin ordenar los datos en una tabla estadística. ¿Con qué método se obtiene mayor precisión? 5. Dibuje el polígono de frecuencias relativas. 6. Dibuje el polígono de frecuencias relativas acumuladas. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es la amplitud total de la distribución de los datos? Bien, la amplitud total corresponde a la diferencia entre el valor mayor de los datos y el valor menor. En este caso podemos reconocer que el valor mayor sería 0,134 y el valor menor sería 0,94. Como resultado obtenemos que dicha amplitud es 0,04. La amplitud también se llama rango. Bien, la segunda pregunta dice: obtenga la distribución de frecuencias absolutas y relativas. Este ejercicio va a ser un poquito largo, vamos a hacerlo por partes y entender los pasos que debemos desarrollar para obtener dicha distribución, que es una tabla donde vamos a reconocer todas las frecuencias absolutas y relativas de esta distribución. Lo primero que debemos reorganizar son los datos de la tabla de menor a mayor para poder hacer un mejor conteo. Aquí podemos ver que estamos de arriba hacia abajo, de menor a mayor, y de derecha a izquierda las columnas continúan hasta el último dato. Va de 0,094 a 0,135. Luego de esto vamos a recordar que la amplitud 0,04 obtenida en la primera pregunta es importante tenerla presente para los siguientes pasos. El primer paso es hallar el número de intervalos a utilizar con una fórmula denominada ley de Sturges. Dicha fórmula es m igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. Dicha fórmula se utiliza cuando el número de datos es entre 50 o mayor al número de este dato. Sin embargo, hay docentes que utilizan otra fórmula que es m igual a raíz de n. También les da una aproximación similar. Si hacemos este reemplazo, n viene a ser 50, que es el número de universitarios que hay, y el resultado de dicha fórmula nos daría 6,61, pero lo vamos a aproximar al número entero mayor, que sería 7. Como paso B, determinamos la amplitud de cada intervalo. Dicha amplitud la representamos con la letra C mayúscula y será igual a la razón o cociente entre la amplitud A y el número de intervalos m, donde A es la amplitud de los datos y m el número de intervalos a utilizar. Este resultado de amplitud nos da 0,0057 y lo aproximamos a 3 decimales 0,006. En los pasos A y B obtuvimos que m es igual a 0,06 y c es igual a 7 por las aproximaciones realizadas, lo cual genera un error por exceso en los datos, generando una amplitud nueva a utilizar que la vamos a denominar A con una comilla. Esta amplitud la hallamos multiplicando m por c, es decir, el número de intervalos obtenido y la amplitud determinada. 7 por 0,06 nos da 0,042. El exceso se da porque la amplitud de la nueva amplitud A comilla es mayor a la amplitud original A, y ese exceso, al restar dichas amplitudes, 0,042 menos 0,04 nos da 0,002. Es necesario que este exceso lo tengamos en cuenta a la hora de construir los intervalos en los cuales vamos a agrupar los datos, de tal manera
que para construir la tabla de frecuencias absolutas y relativas debemos tener en cuenta ese exceso. Ese exceso se divide en 2 y debemos restárselo al valor más pequeño de la distribución y sumarlo al valor más grande de la distribución. El exceso dividido en 2 nos da 0,02 dividido en 2 nos da 0,001. Y así obtendríamos el límite inferior de los intervalos y el límite superior. El límite inferior entonces nos daría 0,094, que es el valor más pequeño, menos 0,001, dándonos como resultado 0,093. De la misma manera, el límite superior sería 0,135. Bien, entonces vamos a construir los intervalos. Lo primero que hacemos es construir una columna donde decimos L sub i menos 1 hasta L. L sub i menos 1 es el intervalo menor y L sub i sería el extremo mayor. Bien, no parece fácil hasta ahora. Veamos, el intervalo 1 sale de sumar el valor 0,093 obtenido de quitar el exceso al valor mayor, al valor más pequeño de la distribución, y el valor 0,099 de sumar la amplitud del intervalo 006 obtenido en el paso B. Veamos, son 7 intervalos y la distribución nos quedaría de la siguiente manera. De tal manera que los intervalos tienen una amplitud de 0,06 y como vemos aquí estarían indicados el 0,093 y el 0,135, que son los límites inferior y superior de todos los intervalos. Bien, como los datos ya no vamos a reconocer cuáles son al ingresarlos y agruparlos en estos intervalos, es necesario utilizar un dato que los represente. Ese dato se llama marca de clase. La marca de clase es el resultado de obtener la suma de los límites de cada intervalo dividiéndola en 2. O sea que ese resultado vendría a ser la mitad de cada uno de los intervalos. Bien, aquí se muestra un ejemplo de cómo se calculó la marca de clase del primer intervalo. Y así lo vamos a hacer con todos los demás. Esta es la marca de clase, su símbolo. Veamos entonces cómo quedaría. Bien, estamos listos para completar la tabla. Construimos entonces la tabla organizada con cuántos datos hay en el intervalo. Te voy a mostrar en colores por cada intervalo cuántos datos hay. Entonces aquí vemos en la tabla organizada de menor a mayor, pero ya señalando, digamos, en el orden en que van cuántos cuántos datos hay por cada intervalo. Aquí vemos 3 para el primero, vemos 7 para el segundo y así sucesivamente. De tal manera que ya los datos, al organizarlos y escribir el número de datos que hay en cada intervalo, obtenemos la primera columna N sub i. Esta columna N sub i se llama frecuencia absoluta. Vemos que hay 50 datos al sumarlos y cada uno de estos datos que vemos aquí representa el número de datos en cada uno de los intervalos. Bien. Para hallar la columna H sub i, que es la frecuencia relativa, debemos dividir cada uno de los datos, de las frecuencias absolutas de cada intervalo entre el total de los datos. De manera que podemos decir que cada uno de ellos corresponde a un porcentaje o a una proporción del total de datos. Por ejemplo, el primero intervalo tiene como frecuencia absoluta 3 y al dividirlo entre 50 nos da 0,06, o sea un 6% de los datos está en este intervalo y así sucesivamente con los demás. Hay que aclarar que la suma de las frecuencias absolutas es 50 porque son 50 datos y la suma de las frecuencias relativas debe ser 1.0 o 100 dado que es el 100% de los datos. Para hallar las dos últimas columnas N sub i y H sub i, debemos acumular los valores de N sub i y H sub i desde el primer intervalo. Es decir, vamos a trabajar con estas dos columnas que hemos determinado y los resultados de las sumas acumuladas por cada uno de los intervalos los vamos a escribir en estas dos columnas. Veamos. Una vez tenemos la frecuencia absoluta en la columna N sub i minúscula, vamos acumulando los datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues decimos 3 datos para el primer intervalo,
Entre el primero y el segundo serían 3 más 7 nos da 10. Entre el primero, el segundo y el tercero sería 3 más 7 más 10 nos daría 20. De tal manera que esta columna daría como resultado en el último intervalo 50, pues estaríamos acumulando todos los datos. De la misma manera, debemos tener en cuenta que la frecuencia relativa también se acumula de esta forma, pero tiene en cuenta la columna de las frecuencias relativas. Veamos, en el primer intervalo tan solo tenemos el 6% o 0,06 de los datos, y en el segundo tendríamos 0,06 más 0,14 nos daría el 0,20, o sea el 20%. De esta manera seguimos acumulando y en el último intervalo tendríamos una frecuencia relativa acumulada de 1.0 o el 100% de los datos. Así pues, esta pregunta la hemos resuelto hasta el punto número 3. En una segunda parte veríamos la respuesta de las 3 siguientes preguntas. Bien.